Vamos a reanudar esta sesión, este seminario taller, y hoy contamos con la participación del doctor Wilfredo Penco, del Uruguay. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República del Uruguay, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay desde el año 2010, ministro de la Corporación desde 1996, presidente de las Comisiones de Asuntos Electorales, Presupuesto, Reestructura, Asuntos Internacionales y Nombramientos de la Corte Electoral. Observador internacional y jefe de misión en elecciones nacionales, municipales e internas partidarias y referéndum en diversos países de América Latina y participante en seminarios sobre temas electorales y en conferencias de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, cofundador del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Ensayista y crítico literario, autor de varios libros e investigaciones de su especialidad, presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay para los periodos 2006-2008 y 2009-2011. Nuestro distinguido invitado hoy abordará el tema el modelo uruguayo. Señoras y señores, un fuerte aplauso le brindamos al doctor Wilfredo Penco. En primer lugar, un saludo al doctor Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y a los señores miembros integrantes del mismo jurado. Nuestro agradecimiento, como siempre, por la generosa recepción que nos hacen cada vez que venimos a este hermoso país, y nuestras felicitaciones por este taller, seminario, que ha tenido la característica de ser un seminario muy activo, muy interactivo, con la participación de un muy destacado grupo de expositores y a su vez con una atención permanente y participación también de quienes han formulado preguntas y planteado temas en un ambiente que lo diferencia de otro tipo de seminarios donde se acostumbra a recibir autoridades públicas o figuras significativas del país y que a veces impide ese intercambio tan fluido como el que se ha tenido en el día de ayer y que esperamos también tengamos en esta oportunidad. Vengo del Uruguay, un país pequeño, de escaso territorio y de escasa población, apenas 176 kilómetros cuadrados y 3.200.000 habitantes, ubicado al lado de dos gigantes, como son Brasil y Argentina, dos pueblos hermanos. Pero pese a esa pequeñez, a ese escaso territorio, nos sentimos muy orgullosos, entre otras cosas, como virtudes propias, la de hacer un culto de la democracia. Y también porque en nuestro país han nacido personalidades con repercusión internacional. Y también porque en nuestro país hemos practicado desde mucho tiempo atrás un deporte muy popular que se llama fútbol, porque además de españoles e italianos, que es la base fundamental de la migración en Uruguay, también llegaron comunidades de otros países europeos, entre otros ingleses, que impusieron el fútbol en el Uruguay desde principios de siglo, desde fines del siglo XIX. Y nos sentimos muy orgullosos, entre otras cosas, de haber ganado el Mundial en 1950, nada menos que a uno de esos gigantes que tenemos al lado, como es Brasil. Pero 20 años antes, en el primer campeonato del mundo, que fue en Montevideo, le ganamos al otro gigante, que son nuestros hermanos argentinos. Y parece que desde entonces, aunque todavía no había nacido, el doctor Dalabía se propuso, además de cultivar el derecho electoral, se propuso demostrar que Carlos Gardel no era argentino, naturalmente, eso hubiera sido demasiado, pero por lo menos que no era uruguayo, cosa que ha quedado desmentida sistemáticamente
cada vez que nos encontramos en los seminarios que nos reúnen con motivo del derecho electoral. Somos un país muy pequeño, decía. Un país de pocos habitantes, sin grandes accidentes geográficos. Cuentan, y esto es por supuesto una leyenda, que hace muchos años el secretario general del Partido Comunista Uruguayo, Ronda Arismendi, que en su tiempo polemizó nada menos que con Víctor Hugo Raúl Haya de la Torre, concurrió a China y tuvo una entrevista con Mao. Y Mao, muy interesado en saber cómo era eso de la República Oriental, además del Uruguay, le preguntó, entre otras cosas, cuántos habitantes tenía. Cuando Arismendi le contestó que éramos, en ese entonces, poco más de 2 millones, dicen que Mao le preguntó, ¿y en qué hotel se hospedan? Bueno, este pequeño Uruguay tiene una corte electoral, un organismo electoral que se creó hace 91 años, no en 1925, porque también el doctor de la Vía ayer nos quitó un año de vida, sino en 1924 se creó la Corte Electoral de Uruguay, hace 91 años. Y esa Corte Electoral de Uruguay está prevista hoy en la Constitución de la República en una sección que se titula de la justicia electoral. En un capítulo especial y en una sección especial se definen las facultades, las competencias de la Corte Electoral. Conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre los órganos electorales y, esto es muy importante, tal vez lo más importante desde el punto de vista jurisdiccional, decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan y ser juez de las elecciones de todos los cargos electivos de los actos de plebiscito y referéndum. En estos 3 literales de una norma constitucional quedan definidas las bases sobre las que se construye el único y exclusivo órgano rector de máxima jerarquía institucional que el ordenamiento jurídico uruguayo reconoce en materia electoral. No fue siempre así en la historia uruguaya, porque incluso cuando se creó la Corte hace 91 años, las cámaras de senadores y la Cámara de Representantes, como en otros países, tenían el ejercicio de la función jurisdiccional para decidir la integración de los mismos respectivos órganos. Cada una de las cámaras era juez privativo para calificar las elecciones de sus miembros y, en consecuencia, resolvía las protestas en el proceso de contralor o verificación de los poderes respectivos. Examinaba la legalidad del acto de elección de la persona que pretendía incorporarse al cuerpo. En 1918 hubo una nueva constitución, no hubo cambios sobre la calificación de elecciones de esos miembros de los órganos legislativos y a su vez el Senado se convirtió en el juez de la elección del presidente de la República y del Consejo Nacional de Administración, porque el Poder Ejecutivo, a partir de esa constitución, fue un Poder Ejecutivo bicéfalo, con un presidente de la República y con un órgano colegiado. A su vez, el Consejo de Administración fue juez en las elecciones especiales de los consejos autónomos. La Corte fue creada para organizar, formar y guardar el Registro Cívico Nacional y el Archivo Nacional Electoral, ejercer la superintendencia sobre los organismos electorales y conocer de todas las apelaciones y reclamos que se produzcan sobre actos y procedimientos electorales y fallar sobre ellos en la última instancia. Fue entonces la Corte juez de los actos preparatorios de la elección y en materia de inscripción cívica. Empezó siendo eso. A su vez, el Registro Cívico Nacional
es el conjunto de las inscripciones de todos los ciudadanos aptos para votar. Un año después, en el año 25, se votó la ley de elecciones, una ley que, con algunas modificaciones importantes que se le hicieron recién en 1996, rige hasta ahora. Esta ley completó en muchos aspectos las disposiciones de la ley de registro cívico que creaba la Corte, atribuyó a la Corte la organización y el mantenimiento del registro de los partidos políticos, la integración de las comisiones receptoras de votos, la forma de emisión del sufragio y cómo deben llevarse a cabo los escrutinios, los recursos contra los actos realizados en infracción de la ley, las garantías electorales y definió también los delitos electorales. En el año 34, la Corte Electoral fue reconocida a nivel constitucional y se le reconoció como juez de última instancia en las elecciones de senadores y diputados y de todos los otros cargos de carácter electivo, con excepción del cargo de presidente y vicepresidente de la República. En el año 42 se volvió al régimen del año 18, es decir, hubo un retroceso y la Corte Electoral dejó de ser juez en esas elecciones. Pero ya en el 52 y en el 66, la Corte Electoral fue juez en las elecciones de todos los cargos electivos y en los actos de plebiscito y referéndum. Es decir, que a partir de entonces se convirtió en el órgano que soy, el órgano máximo y juez único que tiene la última palabra en materia electoral en el Uruguay. ¿Cómo se integra la Corte Electoral? Este es un tema muy interesante. Son 9 titulares con doble número de suplentes. ¿Quiénes los elige? La Asamblea General, es decir, ambas cámaras, senadores y diputados reunidos en la Asamblea General. 5 de esos 9 son designados por los 2/3 de votos del total de sus componentes. Es decir, se requiere un acuerdo político muy amplio para designar esos 5 de los 9 titulares, porque no es fácil. Ningún partido en la historia del Uruguay ha alcanzado nunca los 2/3, es decir, tiene que haber un acuerdo político amplio para la designación de esos 5 miembros. 5 miembros que deben ser, dice la Constitución, ciudadanos que por su posición en la escena política sean garantía de imparcialidad. Los otros 4 representan a los partidos políticos. Son elegidos también por la Asamblea General, pero por doble voto simultáneo. Este es un sistema muy propio del Uruguay. ¿Qué significa el doble voto simultáneo? Que el elector, en este caso el legislador, vota por un partido o por un lema y después por una lista de candidatos. Y un partido o un lema puede amparar diversas listas de candidatos, de manera tal de que el cargo se adjudica primero al lema, al partido, y después ese cargo se distribuye dentro del partido en la lista más votada. Y de acuerdo, naturalmente, a un sistema de representación proporcional. Todos los miembros son responsables ante la Asamblea General por el fiel y exacto cumplimiento de sus funciones. La Asamblea General podrá destituirlos del mismo modo que los nombra, puede destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, mediando la conformidad de 2/3. Los mismos 2/3 que se requieren para elegir a 5 de los 9 miembros se requieren también para la destitución. A partir del año 52 también están sometidos al régimen del juicio político por violación de la Constitución y otros delitos graves. Es decir, es el mismo régimen que tiene, por ejemplo, el presidente de la República o los legisladores, el Instituto del Juicio Político. ¿Cuáles son las claves para la integración de la Corte? En primer lugar, la existencia de miembros neutrales. Llamo neutrales entre comillas porque en realidad, más que de neutralidad, la Constitución habla de imparcialidad. En segundo lugar, miembros que representen a los partidos políticos. Es decir, el sistema, el régimen, el modo de integración trata de combinar 2 criterios. Un criterio de miembros neutrales y un criterio de miembros que representen a los partidos políticos. Hay un tercer punto que es fundamental, que es el contralor partidario. Es el principio consagrado en la Constitución. Es decir, la Corte nace en 1924, 20 años después de la última guerra civil en el Uruguay. Un país que
estaba conformado por dos grandes partidos que empezaron a ser en la historia uruguaya dos bandos militares que se enfrentaban en la guerra, como en Colombia, los liberales y los conservadores, en el Uruguay, blancos y colorados, eran dos grandes bandos que se enfrentaban en guerras civiles permanentes. Había fraudes sistemáticos en las elecciones de las cámaras y de la propia presidencia de la República, y la última guerra civil permitió que para salir de ella se construyera este sistema en el que los dos partidos, de modo civilizado, en convivencia pacífica, construyeran el nuevo Uruguay, el Uruguay democrático. Y eso suponía que un partido controlaba a otro, en primer lugar, en materia electoral. Por eso el contralor de los partidos es un tema fundamental para el funcionamiento de una Corte que, reitero, estamos ya en vías de cumplir 100 años de vida. Estamos en camino a cumplir 100 años de vida, y para el Uruguay y para la historia uruguaya es un sistema que ha funcionado adecuadamente. Pero estos miembros, ya sean llamados neutrales o ya sean representantes de los partidos, tienen un mismo estatuto. No pueden formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Tampoco pueden ser candidatos a ningún cargo que requiera la elección por el cuerpo electoral, salvo que renuncien y cesen en sus funciones por lo menos 6 meses antes de la fecha de aquella. Y por último, existe naturalmente una incompatibilidad entre el cargo de miembro de la Corte Electoral y el de legislador. Este es un tema muy importante, que lo vamos a ver ahora en un caso concreto: el quórum para adoptar resoluciones. Se requiere mayoría de votos con por lo menos el voto afirmativo de 3 de los 5 miembros denominados neutrales, o si no, 2/3 de votos del total de sus componentes. Para que una resolución de la Corte Electoral sea válida, entonces, no alcanza con la simple mayoría de 5 en 9. De esos 5, 3 tienen que ser neutrales, los otros 2 pueden ser partidarios. Y si son 4 partidarios, entonces se requiere el voto de 2 neutrales. Son 5 con 3 neutrales, o son los 4 partidarios más 2 neutrales. Ese es el quórum fundamental que se requiere para la adopción de resoluciones y, como vamos a ver en un caso concreto, los problemas que este quórum puede generar. De manera tal que desde 1952 la Corte Electoral tiene el conocimiento de todo lo relacionado con actos y procedimientos electorales, la superintendencia de los órganos electorales, la decisión en última instancia sobre apelaciones y reclamos, y es el juez de todas las elecciones de cargos electivos, plebiscito y referéndum. Juzga además a los sujetos activos de los delitos electorales tipificados en la Constitución. En realidad hay un único delito electoral tipificado en la Constitución, que es la violación de una prohibición que establece la propia Constitución para determinados funcionarios públicos, miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, militares y policías en actividad, directores de entes autónomos y servicios descentralizados, que entre otras cosas tienen prohibido cualquier tipo de actividad política salvo el voto. Salvo el voto. Es lo único que la Constitución le permite a estos funcionarios. Vamos a ver también un caso de jurisprudencia en esta materia. Y por último, las demás competencias atribuidas por ley, entre otras las que le asignan las leyes del registro cívico de elecciones ya citadas. ¿Cuál es la función jurisdiccional de la Corte? Examinar la regularidad jurídica del acto electoral, no juzga el mérito del acto, además o en lugar de su legitimidad, fundándose en razones de oportunidad o conveniencia. La función jurisdiccional, mirada desde el punto de vista electoral, supone decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Y por último, decir que la Corte Electoral ejerce función jurisdiccional cuando decide en su calidad de juez de elecciones de todos los cargos electivos y de los actos de plebiscito y referéndum. Es decir, que las resoluciones de la Corte Electoral pueden ser de orden administrativo, pueden ser actos administrativos, también pueden ser actos regla,
dicta reglamentos electorales, reglamenta la ley y también cumple la función de juez, la función jurisdiccional. El doctor Urruti, un muy conocido expresidente de la Corte Electoral con una larguísima actuación en la Corte y también en los ámbitos internacionales, distinguía en un estudio muy difundido a la justicia electoral, el ejercicio de la justicia en función de la materia. Y decía que en el Uruguay hay 3 sistemas orgánicos independientes en materia jurisdiccional. A, la justicia ordinaria, que corresponde al Poder Judicial ejercido por la Suprema Corte de Justicia, por los tribunales y juzgados. B, la justicia contencioso-administrativa, que está asignada al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a los órganos que le están subordinados. Y por último, la justicia electoral, que la ejerce o la cumple la Corte Electoral y los órganos electorales sobre los cuales se ejerce la superintendencia directiva, correccional o consultiva y económica. Las resoluciones de la Corte en el ejercicio de su condición de juez, pues, tienen naturaleza jurisdiccional, mientras que las resoluciones de sus órganos subordinados tienen naturaleza administrativa, porque carecen de los atributos de la cosa juzgada. Esto hace que el procedimiento electoral en su conjunto pueda ser calificado como cuasi exjurisdiccional. Solo en el órgano superior es donde se ejerce la función jurisdiccional. Hay distintas competencias de la Corte en materia, por ejemplo, de juicios de exclusión, que no vamos a explicar, porque son los juicios tal vez más organizados por la ley desde el punto de vista procesal, refiere a las exclusiones de las inscripciones cívicas. En el Uruguay se vota con un documento electoral que no es un documento único, no es la cédula de identidad, es la credencial cívica que emite la propia Corte y que es derivado de un registro cívico nacional que custodia la Corte. Como veíamos, ya en el año 24 se le asignaba a la Corte esa función de organizar el registro cívico. Y los juicios de exclusión, que como digo son juicios muy organizados desde el punto de vista procedimental por la propia ley del registro cívico, son a los efectos de excluir, por ejemplo, falsas inscripciones o múltiples inscripciones, procedimiento que cada vez cae más en desuso, sobre todo por el uso de la tecnología, que impide justamente que se cometan esas situaciones. Entre las competencias de la Corte respecto a sus órganos subordinados tiene el de la avocación, el de revocación de medidas dispuestas por las juntas, que son los órganos subordinados, mientras se procesan recursos, incluso la designación de funcionarios para diligenciar prueba durante el procedimiento en la etapa en que está en la instancia inferior. ¿Cuáles son las instancias jurisdiccionales en las que interviene la Corte? Antes de la elección, en materia de registro electoral, registro de partidos y agrupaciones políticas, registro de candidaturas, hojas de votación. Esta también es una característica del sistema uruguayo, muy similar al sistema argentino. Nosotros no votamos con papeletas, votamos con hojas de votación individuales por partido. Al elector no se le entrega en la comisión receptora una papeleta para que en el cuarto secreto marque su opción, sino que se le entrega un sobre de votación, y el elector en el cuarto secreto introduce la hoja de votación de su preferencia, que la va a encontrar en el cuarto secreto o incluso la puede llevar consigo, porque esas hojas de votación se distribuyen masivamente antes del acto electoral por parte de los propios partidos políticos. El registro de candidaturas, pues, nos referimos a las hojas de votación, los planes circuitales, que es la distribución territorial de las comisiones receptoras de votos, y la nominación de integrantes de las comisiones receptoras de votos. Todas estas situaciones que se producen antes de la elección, la Corte Electoral tiene intervención en materia jurisdiccional. Durante la elección, en la actuación de las propias comisiones receptoras de votos, en la instalación, desempeño del escrutinio primario, y después de la elección, en el escrutinio definitivo, la adjudicación de bancas y la proclamación de candidatos electos.
Las resoluciones que pueden ser objeto de observaciones o recursos son las comisiones receptoras de votos, las juntas electorales o la propia Corte Electoral. En materia de procedimiento, esto lo vamos a pasar muy rápidamente, tenemos muy reglamentados los procedimientos, plazos para los recursos. En materia, por ejemplo, de padrón de habilitados, es entregado a los partidos políticos 45 días antes de la elección y los propios partidos pueden reclamar de las deficiencias hasta 15 días antes de la fecha fijada para la elección. Aquí esto requerirá naturalmente un pronunciamiento de la Corte Electoral. En materia de registro de hojas de votación, es decir, de candidaturas, también están establecidos, como ven acá, plazos y procedimientos, primero ante las juntas electorales, con eventuales recursos ante la Corte Electoral. Vamos a pasarlo también muy rápidamente. Estas son resoluciones de los órganos inferiores, llamados juntas electorales, que son órganos integrados por 5 miembros elegidos popularmente. Esta también es una integración muy particular, la integración de las juntas electorales, pero como decía hoy, sus resoluciones no tienen naturaleza jurisdiccional, tienen naturaleza administrativa. Las comisiones receptoras de votos, lo que vale la pena destacar, es un principio prácticamente universal, que es el principio de la intangibilidad del acta. Solo se recurrirá al examen del contenido de la urna en caso de ser necesario para resolver observaciones de los delegados partidarios o reclamaciones que se formulen cuando los datos contradictorios consignados en las actas así lo requieran. Este es un principio consagrado en la ley. Y la Junta Electoral no podrá desechar actas de escrutinio revestidas de las formalidades legales ni decretar la anulación de votos que no hubiesen sido observados ante las comisiones receptoras de votos. Esto es un principio fundamental del sistema electoral uruguayo. Las observaciones que hagan los delegados partidarios ante esas comisiones receptoras hay que consignarlas o dejar las constancias correspondientes en el acta del escrutinio primario, pero también pueden ser reclamados hasta el día siguiente a la elección ante la Junta Electoral respectiva. Hay resoluciones que son de competencia originaria de la Corte. En esta materia se puede pedir reposición dentro de los 3 días perentorios de su publicación y la resolución que recaiga no admitirá ulterior recurso. Es decir, esta es la última palabra en materia electoral, la que pronuncia la Corte como una verdad legal, como una verdad definitiva en cada caso. El tema de nulidades electorales es todo otro capítulo en materia de ejercicio de la función jurisdiccional. La legitimación la tienen los partidos políticos para protestar una elección. Vamos a ver un caso de protesta de una elección hace muchos años en el Uruguay, muy interesante, que fue célebre y sobre la que todavía se sigue conversando en el año 1971. Plazos para la protesta, los efectos que tiene la presentación de la protesta, todo esto va a quedar y va a ser distribuido entre los participantes de este taller. Esto es muy interesante también, el quórum para anular una elección. Es un quórum diferente al que se exige para otro tipo de asuntos. Acá dice, lo dice la Constitución, la Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones con el voto conforme mínimo de 6 de sus miembros, de los cuales 3 por lo menos deberán ser de los elegidos por los 2/3 de la Asamblea General, es decir, los llamados miembros neutrales. Acá se exige un quórum mayor, con una mayor presencia de miembros neutrales. Y finalmente se establecen las consecuencias que tiene esta nulidad. Juicios de exclusión, como decía hoy, vamos a pasarlo por alto, pero es el procedimiento, ya sea de oficio o a iniciativa de parte, que está regulado más estrictamente en materia procesal por la propia ley. Vamos a ver ahora algunos casos de jurisprudencia. Bien, el primer caso fue una petición de anulación de las elecciones nacionales por el directorio del Partido Nacional en el año 1971. El 9 de diciembre del 71, en la sesión de la Corte, su presidente dio cuenta de que los delegados del Partido Nacional y del Partido Colorado
habían solicitado ser recibidos en audiencia para informar in voce acerca de los planteamientos efectuados ante la Junta Electoral de Montevideo que determinaran que ésta suspendiera el escrutinio definitivo hasta que la Corte emitiera un pronunciamiento. Esto es un dato muy interesante. Este es un caso muy excepcional en el que la Corte recibe en audiencia para recibir a delegados partidarios para recibir informes in voce. No hay audiencias públicas en la Corte Electoral, tampoco hay intervenciones de este tipo casi excepcionalmente, como ocurrió en 1971. Todos los procedimientos son fundamentalmente de carácter escrito y de esa manera se procesan normalmente en la Corte Electoral. Los delegados del Partido Nacional, tras largas explicaciones, solicitaron en lo fundamental el recuento de votos correspondientes a cada circuito electoral por régimen proyectado. En esa oportunidad también se plebiscitaba una reforma constitucional que habilitaba la reelección del presidente de la República y por lo tanto, y de ahí la complejidad de la elección, había hojas de votación por el régimen proyectado y por el régimen vigente. Eso generó una enorme confusión en el escrutinio primario. Y también pedían el recuento de votos por cargos nacionales y departamentales y en cada caso por partido. El delegado del Partido Colorado, en cambio, defendió la actuación de la Junta Electoral de Montevideo y solicitó a la Corte que respaldara esa actuación. En esa sesión la Corte dispuso que la Junta de Montevideo reanudara de inmediato el escrutinio departamental, debiendo tener en cuenta diversas normas interpretativas señaladas en la parte expositiva de la resolución, con lo cual no se hizo lugar tácitamente al planteo del Partido Nacional. El escrutinio continuó, pero en el marco de grandes tensiones, denuncias e incidentes de diverso tipo. Finalmente, el directorio del mencionado partido, del Partido Nacional, resolvió presentar ante la Corte un escrito protestando las elecciones que habían ocurrido el 28 de noviembre del 71. La referida protesta fue desestimada por el órgano electoral por una sentencia que se dictó el 14 de febrero del 72, el mismo día en que fue proclamado el resultado electoral definitivo y fueron adjudicadas las bancas legislativas, apenas 24 horas antes de la fecha establecida por la Constitución para que se iniciara la actividad en las nuevas cámaras de senadores y representantes nacionales. El planteo del Partido Nacional dio lugar a encendidas discusiones en el seno de la Corte, abordándose en el debate cuestiones procesales y de fondo. Las primeras referían a si se trataba o no de la ratificación de recursos interpuestos oportunamente por los delegados partidarios ante las comisiones receptoras de votos, aspecto que en el caso de considerarse de ese modo hubiera podido derivar en la desestimación in limine de las protestas en la medida en que los referidos recursos ya habían sido resueltos. Al prosperar la opinión contraria, es decir, de que se trataba de un recurso diferente, el análisis se concentró en determinar la incidencia de las circunstancias denunciadas como irregularidades sobre los propios resultados electorales y su posible consecuencia de anulación del acto eleccionario cuestionado. La sentencia terminó no haciendo lugar a la anulación solicitada en mérito al examen de los hechos objeto de la denuncia y en aplicación del principio de la irregularidad determinante. Más de 40 años después, en el Uruguay se siguen recordando estas polémicas elecciones y en el último lustro fueron publicados 2 libros cuyos títulos anuncian las posiciones enfrentadas de sus autores. Uno se titula «Cómo hacer presidente a un candidato sin votos. Las elecciones protestadas de 1971 y la operación reeleccionista». Y el otro, «Historia de un mito. Las elecciones de 1971 y la denuncia del Partido Nacional». El segundo caso que quiero comentarles es la denuncia que hizo el Poder Ejecutivo en 1988, librando un mensaje a la Corte Electoral y denunciando a un militar en actividad por haber firmado una solicitud de referéndum. Es decir, la presunta violación de la prohibición, entre otros, a los militares, de intervenir en cualquier acto de carácter político.
La Corte Electoral confirió vista al mencionado militar, otorgándole para ser evacuado un plazo de 15 días, que se cumplieron estrictamente, y en ese estado, el entonces vicepresidente de la Corte, que era el doctor Urruti, proyectó una sentencia en la que se declaró que el acto denunciado se encontraba entre los prohibidos por la norma constitucional y en consecuencia encuadraba en la conducta delictiva que la disposición incriminaba y que no se configuraba en el caso la culpabilidad del imputado por ausencia de intención dolosa en cuyo mérito correspondía eximirlo de pena. Entre la fecha de la denuncia y la de la sentencia transcurrieron 17 meses, habiendo pasado estudio de los ministros entre el 24 de agosto de 1988 y el 20 de abril de 1989. Es decir que, salvo el plazo para la vista, en esta materia no hay ningún procedimiento, ni plazos, ni formalidades establecidas, y como vemos, el tiempo puede ser muy extenso para la consideración de temas como este. Voy a pasar casi por alto otro tema que fue importante, fue relativamente reciente, que fue el de una iniciativa popular departamental, lo mismo que la inhabilitación de un intendente departamental, y quiero concentrarme, ya para ir cerrando esta exposición, en un asunto que es muy reciente, que podemos llamar recursos sin mayorías constitucionales. Pocos días atrás, y con relación a una norma reglamentaria aprobada por la propia Corte, que determina el alcance de la prohibición constitucional de ser candidato por un partido político, a quien lo fue por otro en las pasadas elecciones internas del 1 de junio del 2014, e incluyendo en dicho alcance a las próximas elecciones municipales que se van a cumplir el 10 de mayo, un ciudadano que se encontraba en esa situación procedió a impugnar la norma. Puesto a votación el recurso, votaron a favor de hacer lugar 3 miembros neutrales y un representante de los partidos. En contra lo hicieron 2 neutrales y 3 representantes de los partidos. Al no poder incluirse en la sentencia los fundamentos expresados para desestimar el recurso, ya que dichos fundamentos tampoco contaban con el apoyo necesario para dar validez a la sentencia, la Corte se limitó a declarar que el recurso de referencia no alcanzó las mayorías requeridas para resolverlo y por consiguiente es del caso mantener incambiada la reglamentación recurrida. Es decir, no hubo fallo formal de rechazo del recurso, no obstante lo cual los efectos fueron los mismos en la medida en que la norma impugnada quedó firme. Sin embargo, ha quedado planteada la duda de si estas situaciones que podemos denominar de bloqueo no implican en definitiva una denegatoria de justicia a la que está obligado el órgano jurisdiccional. Finalmente, quiero decir que la ley regula también de modo muy minucioso la solución de conflictos intrapartidarios, es decir, dentro de los partidos, en materia de elecciones internas simultáneas que son obligatorias para los partidos, como explicaba ayer nuestro hermano argentino, el doctor Dallavía. En esa oportunidad los partidos eligen sus candidatos únicos a la presidencia de la República, pero eligen también los órganos o las convenciones nacionales y departamentales, las nacionales que van a elegir el candidato a vicepresidente, y las departamentales que van a elegir los candidatos a intendentes departamentales. En esta materia, en materia de elecciones internas simultáneas que se realizan convocando al cuerpo electoral en su conjunto, es la Corte Electoral también juez de estas elecciones e interviene como órgano de alzada en materia de convenciones partidarias exclusivamente para este caso. También podríamos mencionar 3 ejemplos en materia jurisdiccional, pero simplemente voy a mencionar el último de los casos, que también es relativamente reciente.
y que corresponde a una consulta del Partido Colorado a la Corte, realizada a fines del año 2012, con referencia a la elección en segundo grado que había tenido lugar para la renovación del Comité Ejecutivo Departamental Partidario de un departamento. El diferendo se había producido porque en dicha elección, fíjense ustedes, se produjo igualdad en los cocientes decrecientes para la adjudicación del cargo número 15, que es el que otorga la mayoría dentro del órgano. Aunque un pronunciamiento de la Corte en esta instancia no hubiera creado en este caso ningún efecto vinculante, la corporación por mayoría se afilió al temperamento tradicional, asumido con diversas integraciones y que considera que no es de su competencia evacuar consultas como la formulada, máxime cuando existen agravios de los propios interesados respecto a resoluciones adoptadas. Y en la medida en que no existe norma constitucional ni legal habilitante para determinar asuntos vinculados a situaciones internas de los partidos políticos y a dirimir situaciones de integración de órganos partidarios diferentes a los expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico. Esta posición mayoritaria no fue compartida por varios ministros que elaboraron informes en minoría coincidentes en la pertinencia de un pronunciamiento de la Corte y discrepantes en cuanto a las soluciones a recomendar sobre el asunto de fondo. De esta manera, pues, he querido dar un panorama muy sintético de la Corte Electoral como órgano fundamentalmente en ejercicio de su función jurisdiccional. Muchas gracias. Auditorio, previamente queremos agradecer al doctor Penco por su exposición y al auditorio os invitamos a formular las preguntas que deseen hacer respecto a la exposición realizada. Doctor Penco, muchas felicidades, lo felicito por su gran exposición, pero quiero hacer una pregunta. Usted, por lo que señaló, a lo mejor entendí mal, hay tres tipos de jurisdicciones en el Uruguay, por lo que yo vi. Una corte electoral, que es autónoma y no tiene ningún superior jerárquico, en definitiva, lo que me parece muy bien. Después está el Poder Judicial y están los relacionados con lo contencioso administrativo. Hay un tercer poder, entonces, en materia jurisdiccional que no tiene... no va a la Corte Suprema o al Tribunal Superior de Justicia lo que fallen los órganos jurisdiccionales en materia contencioso administrativa? Efectivamente, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el órgano superior en esa materia y es la que tiene la última palabra en la materia. Sí, podríamos llamarlo de esa manera. Es un órgano constitucional, del mismo modo que la Corte Electoral, como expliqué hoy, es un órgano constitucional del año 34 y se discutió mucho en la propia función constituyente, el alcance, por ejemplo, en materia electoral, si la Corte era o no un poder del Estado. Finalmente, para no alterar la división tripartita tradicional de llamar solo poderes al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se prefirió en el tema de materia electoral de denominar ese capítulo de la justicia electoral. Simplemente, no se habló de poder electoral, aunque hubo iniciativa en esa materia. Está bien, pero yo entiendo que el poder electoral indudablemente que debe ser absolutamente autónomo porque es muy claro en qué consiste, pero lo contencioso administrativo, a veces, ¿cómo lo separo yo de lo normal que conocen los tribunales? Es muy difícil de determinar, ¿no se crean conflictos al respecto? Puede crearse conflictos de competencia. ¿Y de hecho se crean? Alguna vez se ha creado, como también se ha creado en materia electoral. Ya. En materia electoral ha habido juzgados que han querido intervenir de la justicia ordinaria en materia electoral, pero felizmente hubo un pronunciamiento en su oportunidad de la Suprema Corte de Justicia que le reconocía la función jurisdiccional de manera exclusiva y excluyente a la Corte Electoral. Perfecto, pero cuando existe entre lo contencioso administrativo y la Corte Suprema de Justicia, del Uruguay, ¿quién decide si hay una contienda o un conflicto de competencia?
Lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. O sea, en el fondo viene a ser un superior. Bueno. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días, doctor. Un gusto saludarlo. Mi pregunta va relacionada sobre en qué casos proceden las nulidades electorales. Un poquito más fuerte, por favor, que no lo escucho. Disculpe. ¿En qué casos proceden las nulidades electorales? O sea, ¿cuáles son los supuestos de hecho en los que se puede declarar una nulidad electoral? Bueno, naturalmente, irregularidades cometidas en todas las instancias del proceso electoral, pero el criterio que ha regido en esta materia, no solo en el caso del Uruguay, sino con carácter general, es el de la irregularidad determinante. Es decir, que si se trata de una irregularidad que fundamentalmente puede cometerse en materia de escrutinio, para concentrarla en una situación concreta, esa irregularidad tiene que ser determinante y afectar efectivamente los resultados electorales para dar lugar a la anulación de la elección y convocar a una elección complementaria. Doctor Penco, me uno a la felicitación que se ha hecho por su ponencia y aprovechando su presencia aquí, hay un tema vigente en el Perú. Es respecto al financiamiento de los partidos políticos y siempre será actual, ¿no? Nosotros quisiéramos oír, perdón la inquietud, cuál es el tratamiento que tiene Uruguay en este respecto. Sí, efectivamente, muchas gracias, doctor. Hay una ley que regula el financiamiento tanto público como privado en materia de partidos políticos y en materia de campañas electorales. También se diferencia tanto la forma de financiamiento como la regulación que abarca una situación y otra. Por ejemplo, en materia de partidos políticos reciben financiación pública solo los partidos con representación parlamentaria, que hayan obtenido representación en el Parlamento. Es decir, no todos los partidos políticos para la vida permanente reciben financiación pública. En materia de financiación privada tienen obligación de presentar ante la Corte Electoral determinada documentación llevada en regla y a su vez la ley establece una publicidad de esa documentación, una publicidad resumida tanto en medios electrónicos como en materia de campaña electoral también en el diario oficial del Uruguay. Hay sanciones en materia de omisión de rendición de cuentas o de presentación de presupuestos, tanto para los comités de campaña que tienen que nombrar los candidatos presidenciales como a los llamados responsables de lista, que son quienes encabezan cada lista de candidatos a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Representantes. Esas omisiones fundamentalmente recaen por la demora en la presentación, en el cumplimiento de esas obligaciones, en el pago de esa financiación pública que dispone la propia ley. En muchos casos se da en listas con muy escasa cantidad de votos, es decir, que en realidad la responsabilidad más que de los partidos son de las fracciones o agrupaciones de los partidos políticos que incumplen o demoran en cumplir con esas obligaciones. Es decir, hay una normativa que regula esta materia, pero es una normativa muy imperfecta, que recién se ha empezado a cumplir tras su aprobación hace un poco más de 5 años y estamos en permanente evaluación para un desarrollo mayor y un perfeccionamiento de la misma. Doctor Penco, una pregunta puntual. ¿Cómo se garantiza la pluralidad de instancias en la jurisdicción electoral en el Uruguay? Y como explicaba hoy, hay en materia de elecciones 3 instancias, que la primera de las cuales se inicia ante la propia comisión receptora de votos, donde los delegados partidarios pueden observar
resoluciones que esa comisión receptora de votos adopta, ya sea validando votos que debían ser anulados o anulando votos que debían ser validados. Esa es una primera instancia y la comisión receptora de votos podrá hacer lugar o no a ese planteo del delegado partidario, y en todo caso el acta de escrutinio deberá contener todas las constancias correspondientes. Los delegados partidarios, en lugar de hacer ese planteo ante la comisión receptora de votos, tiene 24 horas después de la elección para hacer ese mismo planteo, pero ante la Junta Electoral del departamento que regula el escrutinio definitivo de ese circuito, y a su vez de las resoluciones de la Junta Electoral confirmando o desestimando esos planteos, pueden ser objeto a su vez de recursos ante la instancia superior, que es la de la Corte Electoral, que como explicaba hoy, tiene la última palabra en la materia y ejerce la función jurisdiccional como juez máximo de las elecciones. Es decir, que esas son las tres instancias fundamentales en el acto electoral propiamente dicho. Muchas veces se limita a solo dos instancias, la instancia de la Junta Electoral, porque los planteos son realizados ya en el escrutinio definitivo, y esas resoluciones de la Junta son posibles de objeto de recursos de reposición con una acción subsidiaria de apelación ante la Corte Electoral. Doctor Penco, muy buenos días. Quería consultarle lo siguiente. Usted nos explicaba que en la Corte Electoral del Uruguay todo el procedimiento es sobre todo escrito, no hay audiencias públicas. Aquí, bueno, casi todo llega por audiencia pública y la pregunta sería si en algún momento ha habido algún tipo de cuestionamiento a esta existencia, solo un proceso escrito, se ha cuestionado algún tipo de violación del debido proceso o no ser suficientemente intuitivo. No, no ha habido hasta ahora ningún planteo en ese sentido. La Corte ha trabajado durante 90 años de esta manera. Como decía hoy, las audiencias con planteos verbales u orales, con informes in voce por parte de litigantes o de delegados partidarios, han sido excepcionales, y por supuesto que el carácter público de esas audiencias ha quedado, yo creo que, limitados a muy contadas excepciones a lo largo de esa larga historia de 90 años.